Pues muy buenas tardes a todos y bueno, perdón por el retraso. Nos hemos retrasado un poquitín y mientras yo ahora presento la emisión de hoy, presento a Nicolás, esperamos que el resto de amigos que quieren conectarse a la emisión pues lo vayan haciendo poco a poco porque el tema de hoy es un tema que nos interesa a todos. Como bien dice el título de la emisión, que es el tema de vivir con deudas, vivir endeudado, es un problema para muchas personas y hoy intentaremos analizarlo y sobre todo, y más importante, proponer soluciones. Bueno, pues bienvenidos a la cita semanal con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente en Value School. Y hoy tenemos a Nicolás Salguero, al que voy a presentar muy brevemente. Nicolás es cofundador y CEO de Arbor, una empresa, una fintech, Arbor Fintech, de la cual hablaremos al final del programa de hoy, ¿de acuerdo? De la emisión. Arbor también tiene una app, una aplicación de salud financiera, concepto este de la salud financiera del que vamos a hablar largo y tendido. Nicolás trabajó antes en banca y mercados de renta fija internacionales, así como en un fondo de inversión inmobiliario basado en Miami, en Florida. Depende de cómo le guste a uno pronunciarlo, ¿no? Nicolás es experto en finanzas personales y un apasionado de la tecnología. Escribe y divulga conocimientos sobre cómo la unión de ambas, la tecnología y la educación financiera, puede mejorar la salud financiera de las personas. Nicolás Salguero, bienvenido a Value School. Muchísimas gracias, Luis. Es un placer estar aquí y desde luego gracias a todos por estar conectados y hacer esta pequeña exploración con nosotros sobre el tema tan importante que tenemos hoy. Bueno, pues perfecto. Yo a los amigos que se han conectado les voy a dar simplemente unas muy breves instrucciones. Os pido por favor que las preguntas que tengáis para Nicolás las consignéis en la cajita de preguntas y respuestas, comentarios, reflexiones, etcétera, a la caja del chat. Yo iré viendo las preguntas que ponéis y iré pasándoselas a Nicolás, pues si son pertinentes, se las paso cuando llegue el momento, cuando vengan a cuento, y si no, las dejamos para el final y en los últimos 15 o 20 minutos hacemos un barrido de las preguntas que queden pendientes de contestar. Nicolás, vamos a entrar en materia y lo que quería preguntarte para empezar es, ya que hablas de salud financiera, ¿acaso planteas que las finanzas afectan a nuestra salud, no financiera, sino salud fisiológica? Es un muy buen comienzo, Luis, sin duda. Cuando hablamos de salud, hablamos de distintos ámbitos de la salud, ¿no? Tenemos obviamente un ámbito físico, ¿no? De nuestra salud física, tenemos un ámbito de nuestra salud mental y obviamente pues esto ha puesto mucho hincapié, se ha puesto mucho hincapié en este ambiente de la sanidad, salud física como tal, con todo lo que está pasando. La realidad es que hay otro ambiente o ámbito en el que también estamos afectados, ¿no? Que es, al final del día, la salud financiera, donde al final esa salud financiera, tenerla o no tenerla, sí que afecta a nuestro estado de bienestar general. Podemos entrar un poco más en detalle más adelante, pero sin duda la respuesta a esta pregunta es sí, lo afecta. Vale, pero entonces, ¿estás planteando que los problemas financieros nos pueden causar ansiedad, estrés? A ver, es una pregunta que te hago, creo que es bastante obvia, pero el experto eres tú. Yo creo que una persona que está endeudada o tiene apuros para llegar a final de mes, no me extrañaría que me dijese que duerme mal, que come demasiado para aplacar los nervios, es decir, que los problemas con los dineros sí que se somatizan de alguna manera, ¿cierto? Sí, sin duda alguna, y con esto aprovecho para entrar ya en lo que es la presentación. Hay una realidad, ¿no? Y es que el 85% de nosotros sentimos ansiedad, no mucha, no poca, un grado de ansiedad en función de lo que es nuestra vida financiera. Cuando hablamos de nuestra vida financiera, hay un sentimiento de ansiedad con ella. Y hay varios porqués de esto y hay varios grados, obviamente. Están íntimamente ligada, digamos, ese estrés financiero o esa ansiedad que nos causa nuestra vida financiera con nuestro bienestar general y al final del día todo esto vuelve un poco al punto intermedio del que hablábamos antes. La salud financiera es un punto de partida a través del cual cubrimos un amplio espectro de cómo nos afecta nuestro bienestar general. Y voy a entrar brevemente en qué es esta salud financiera, cómo la definimos, ¿no? Por partir de una base. La salud financiera al final trata simplemente de nuestra capacidad personal, en nuestras finanzas personales, nuestra economía doméstica, de poder hacer frente a nuestros pagos, pues, no solo presentes, sino también presentes y futuros, ¿no? El hacer frente a esas obligaciones financieras que tenemos
está directamente ligado con que tengamos o no salud financiera, pero eso no es lo suficiente. Lo suficiente para tener salud financiera va mucho más allá. Y como vemos aquí en este slide, hablamos de múltiples ámbitos en los cuales podemos tener o no salud financiera. Entramos a hablar de lo que son las metas financieras. Para tener salud financiera tenemos que tener identificadas cuáles son nuestras metas financieras. Y no voy a hablar de metas, digamos, idealistas, de ser millonarios o de tener cientos de propiedades o lo que sea. Estoy hablando de los básicos, ¿no? Si tenemos claro qué es lo que nosotros queremos para nuestra economía doméstica a corto, medio y largo plazo, ¿no? Que pongamos esas metas como algo alcanzable, como algo que podamos medir, como algo realista, que las tengamos por escrito, que las tengamos, ahora se usan mucho los vision boards, que los tengamos de alguna forma visualizadas para que podamos alcanzarlas. Si tenemos un presupuesto en casa o no. La existencia de un presupuesto es muy importante en la salud financiera, es uno de los pasos, digamos, básicos para no solo tenerla, sino irla aumentando. El siguiente paso es obviamente cumplir ese presupuesto. El mundo de los ahorros, que como bien sabes, Luis, es muy amplio, partir de un básico de tener un fondo de emergencia, ya sean los primeros 500 o 1000 euros ahorrados, o un fondo de emergencia completo, digamos, del que podamos tirar en una situación adversa, ¿no? Que podamos vivir de ese fondo de emergencia, de esos ahorros, durante 3 a 6 meses, como, digamos, como recomiendan los expertos. Hay un punto importante aquí, que es que podamos hacer frente a nuestra deuda, ¿no? Al pago de deudas. Analizaremos un poco más adelante qué podemos hacer, qué planes tenemos para poder pagar esas deudas mejor, más rápido, y qué estrategias podemos emplear. Hay un punto importante de ingresos, específicamente si esos ingresos cubren o no nuestras necesidades básicas o nuestros gastos, si tenemos un déficit corriente en casa o no. Temas de seguros y directamente ligados a nuestra seguridad financiera, oye, cómo de cubiertos estamos en caso de un posible siniestro. Y por último, el tema de la inversión, que dentro de la salud financiera, si cubrimos todos los básicos, sin duda hay que mirar hacia el futuro, como bien se habla aquí en Value School, sobre toda la parte de inversión y cómo acceder a esa inversión, ¿no? Bien, O sea, que es uno de los puntos. Quien quisiera, perdona, entonces, Nicolás, hacerse una especie como de chequeo, ¿no? Como cuando uno va al médico para evaluar su salud financiera, debería preguntarse como poco por estos 7 aspectos que tú planteas aquí. Y, hombre, lo ideal es que en todos estemos, digamos, en el positivo, más que en el negativo. Pero si hay alguno Sin que duda. esté en negativo, y hoy vamos a hablar de uno en concreto, que es el pago de las deudas, ¿no? En ese hay que empezar a trabajar, ¿cierto? Sí, sin duda, así es, Luis. Cuando hablamos de salud financiera no hay una respuesta perfecta ni una respuesta que aplica a todo. La salud financiera sí es para todo el mundo y todos partimos de un punto u otro que pasa por estos puntos, ¿no? Y hoy vamos a entrar efectivamente en el tema de las deudas, que es un punto muy en contra de la salud financiera en muchos aspectos y uno en los que, digamos, más retos tenemos por delante como personas en nuestra economía doméstica. Muy bien. ¿Qué problemas graves nos provocan las deudas? El vivir endeudado, vivir por encima de nuestras posibilidades, vivir a crédito, son formas distintas de referirse a la misma conducta. Sin duda. Cuando hablamos de deuda, lo asociamos, digamos, en sus peores aspectos a problemas muy ligados al estrés financiero que hablábamos antes, ¿no? Entonces, digamos que una consecuencia de vivir endeudado o vivir por encima de nuestras posibilidades, pues es no llegar a fin de mes, es efectivamente que tengamos una deuda que simplemente nos come por completo todo nuestro presupuesto, estar totalmente sobreendeudado, pues oye, deber más de lo que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, esto se puede tornar peor aún en el sentido en el cual, pues si dejamos de hacer frente a estas obligaciones de pago que tenemos, podemos empezar a recibir llamadas de acreedores, podemos figurar en ficheros de morosos y luego obviamente todo lo que va ligado como personas, ¿no? Que tenemos emociones, sentimos emociones, podemos sentir vergüenza, se puede dañar nuestra autoestima y un largo etcétera, que sin duda alguna debería ser un poco para nosotros el catalizador para atacar este problema de raíz, realmente hacer ese diagnóstico, esa autorreflexión sobre cómo estamos tratando nosotros en casa este tema de las deudas y buscar cómo atacarlo, ¿no? Bueno, oye, y también no se nos olvide que todo esto, como dijimos al principio, tiene un impacto en nuestra calidad de vida. Es decir, no me extrañaría que una persona que recibiese continuamente llamadas de acreedores tuviese ansiedad, tuviese estrés, tuviese incluso miedo a contestar el teléfono, ¿no? Es decir,
Bueno, y fíjate, te contaré también, no sé si la audiencia que nos escucha, quienes no sean de España, quizás se asombren, aquí hay un servicio de cobro de deudas muy conocido que se llama Sí. el cobrador del FRAC. Y hay variantes, ¿no? Básicamente, al moroso, al deudor, lo persigue día y noche un tipo vestido de frac por la calle. Va detrás de él para producirle esa vergüenza, ¿eh? Y por vergüenza de que todo el mundo le está viendo señalado de esa manera como un moroso, que pague lo antes posible esa deuda. O sea, que la vergüenza funciona estupendamente, al parecer. Sin duda, para este tipo de estrategias. Y la realidad, Luis, es que hay muchas instituciones ahí fuera que tampoco se cortan un pelo, ¿no?, en hacernos sentir mal o ir a por ello. Y obviamente entiendo que hay que pagar las deudas y demás, pero luego también hay situaciones muy adversas en el mercado, como todo lo que hemos vivido estos meses con el COVID, en las que realmente la gente no tiene la forma de hacerlo, ¿no? Vale. Sin duda, Dime, sí, perdona. la propuesta de raíz es tener esto identificado, gestionarlo de la mejor forma y obviamente tener una estrategia para ir, digamos, lidiando con ello en el día a día para que no lleguemos a este punto. Este es efectivamente el objetivo, ¿no?, de lo que deberíamos tener en nuestras casas. Vale, te pregunto, los españoles, por ceñirnos a lo que conocemos más de cerca, tú también has estado en Estados Unidos, es decir, quizá conoces los dos países, siéntete con libertad para extrapolar o tomar ejemplos de uno o de otro, pero la gente en general, vamos a decir, ¿tenemos tendencia a vivir por encima de nuestras posibilidades? Es decir, a endeudarnos para financiar consumo presente de forma habitual. ¿Y por qué? Si lo hacemos, ¿por qué? Sin duda alguna, de nuevo, la respuesta es que sí. Y nos hacemos la siguiente pregunta. Si esta realidad, ¿no?, vivir con deudas, es normal, ¿no? No voy a entrar en si es normal o no. Al final del día, cada uno conocemos nuestro normal y efectivamente hay ciertas diferencias entre distintos países. En el caso de España, o países anglosajones como Estados Unidos, como por ejemplo Reino Unido, que sé que tú también has vivido ahí, Luis, y hay realidades del mercado distintas. Sin duda hay una serie de denominadores comunes en todo esto, o patrones comunes, y es que al final del día, si nosotros vivimos con deudas, vivimos por encima de nuestras posibilidades, vivimos con una cantidad, digamos, no sana de deuda, para empezar, esto va a perjudicar muchas de las cosas que puedan ocurrir en nuestro futuro, desde un punto de vista de que necesitemos un préstamo en un determinado momento por la necesidad que sea, y que el hecho de que vivamos endeudados, figuremos en un fichero de morosos o lo que fuera, perjudique enormemente o directamente anule nuestras posibilidades de poder contratarlo. E incluso en ciertos países como Estados Unidos, por extrapolar un poco el ejemplo, oye, es muy difícil alquilar una casa o un apartamento o un piso si figuras en uno de estos ficheros, ¿no? Y es muy pública esa información. Luego hay otra realidad que si nosotros vivimos por encima de esas posibilidades y lo convertimos en un hábito francamente peligroso, lo normal es que vaya en aumento, porque nos vamos, digamos, hay un fenómeno en el cual nos vamos sintiendo cómodos con esa realidad, nos acostumbramos a sentirnos de esa manera y ese es nuestro nuevo normal y eso va escalando, ¿no? Y eso es muy perjudicial e incluso, Luis, yo escribo mucho también sobre finanzas para niños y hay un vínculo muy interesante entre cómo el niño percibe esto estando en casa viendo a sus padres con esos patrones de gastos o, digamos, esa cultura general. Incluso puede llegar a afectar cómo ellos, en un futuro, pues, tratan su propia economía doméstica, ¿no? Es un tema interesante. Obviamente, vivir con deudas no es gratis. Al final del día, esto nos cuesta miles de euros en intereses y en muchísimos casos, y los vamos a ver un poco más adelante, nos cuestan más los intereses que a la deuda en sí. Esto es un tema importante cuando miramos hacia el futuro y, obviamente, ligado a este estrés financiero, también nos causa otros problemas en nuestra vida. Puede ser problemas con la pareja, problemas con familia, problemas con acreedores y todo lo que hemos hablado anteriormente. Mira, Félix en el chat, perdona, comenta que el mayor deudor es el Estado con la deuda pública, ¿no? Es una reflexión, dice, ¿dónde está el cobrador del FRAC para la Comunidad Europea, ¿no? Fíjate qué curioso, porque vamos a hablar de prácticas de buena economía o de buena gestión de los dineros y de las finanzas que cuando se extrapolan al ámbito de los estados parece que no aplican allí, ¿no? Y algunos economistas dicen, no, es que un estado debería regirse igual que se rige una familia,
Bueno, Sí, de política sí. no vamos a hablar hoy, los gobernantes sabrán, pero desde luego se comportan al contrario de lo que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Así es, sin duda alguna. Y al final del día, Félix, no podría estar más de acuerdo contigo, es una realidad y por desgracia las mismas reglas no aplican, ¿no? Y la fiesta, por desgracia, para nosotros, en ese sentido, siempre la paga otro, pero cuando es en nuestra economía doméstica, no es así, ¿no? Y lo voy a dejar ahí porque sin duda podría seguir hablando del tema, pero en corto estoy de acuerdo contigo, Muy básicamente. bien. Oye, Nicolás, ¿tendríamos cifras para respaldar por lo menos un poco lo que acabas de explicar? Es decir, la tendencia y hasta qué grado, pues en sitios como en España o en Europa, la gente vive por encima de sus posibilidades de manera corriente. Lamento decir que efectivamente no solo tenemos cifras, sino que no pintan bien, ¿no? Si miramos estas cifras del INE del 2019, una encuesta que se hizo, vemos que la renta promedio por hogar es de estos 29.132 euros, con el gasto ligeramente superior a él. Esto significa que hay un desfase, digamos, sin abrir la puerta, ¿no? sin que pegue COVID, por hablar claro, del hogar, de nuestras economías domésticas en las que ya estamos en un cierto déficit. Y claro, al final del día esto no solo es una bola de nieve que se va haciendo más grande, sino que es un problema de raíz que realmente tenemos que atacar. Y no entro en más detalle aquí, tiramos hacia adelante porque vamos a ver cuáles son algunas de esas estrategias. Pero sin duda, las cifras que arrojamos aquí no son positivas y esperamos que vayan en aumento, no solo por realidades socioeconómicas que tenemos hoy en día, de la pandemia y demás, todo lo que acompaña a eso, pérdida de empleo y demás, sino que estamos también pues, muy involucrados en esta cultura del gasto, cultura del consumo, y hay que dar un paso atrás y mirar más hacia el consumo responsable, el consumo necesario y demás cosas de las que hablaremos un poquito más adelante. Quiero señalar a Cuando los nos preguntan, oyentes, Nicolás, que, por ejemplo, ese déficit, digamos, bueno, ese sobregasto, gasto en exceso de menos sí, 1.110 euros, eso cuesta dinero, eso es consumo financiado, es eso decir, es. eso es un exceso de gasto por el cual estamos pagando al acreedor, en este caso un banco, unos intereses, con lo cual la deuda puede ser ese montante, pero el coste de la deuda es superior a la deuda en sí. Es muy superior, así es muy superior y tiene una cola muy larga, es decir, perdura en el tiempo mucho, mucho tiempo. Y no estoy hablando de hipotecas ni siquiera, ya entrando en ciertos productos financieros veremos que en muchos casos lo estás pagando durante una gran temporada. Si entramos en un poco más de detalle y nos preguntamos, oye, pues estas cifras son muy claras, ¿no? Estamos gastando más de lo que ingresamos, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos gastando más de lo que ingresamos? Antes hablábamos un poco de este fenómeno a través del cual pues, nos vamos acostumbrando a esa nueva realidad, nueva normalidad. Se habla hoy en día mucho de nueva normalidad. Y es que cuando nosotros tenemos acceso a un crédito o gastamos un crédito para hacer algo, digamos, que no es necesario, y no me malinterpretéis, ¿no? Siempre hay muchas casuísticas de la vida en las cuales no queda de otra, hay que pedir un préstamo, hay que pedir un crédito, o lo que sea. En este caso estamos hablando de la cultura recurrente de gastar más de lo que ingresamos y utilizar el crédito para costear ese nivel de vida, digamos, por encima del que deberíamos tener, ¿no? Y muchas veces el tener acceso a ese dinero fácil nos hace pensar que ese dinero es nuestro. Pero como bien ha dicho Luis ahora, ese dinero no solo no es nuestro, sino que nos cuesta mucho dinero. Y a veces es complicado ver cuánto nos cuesta porque, uno, las condiciones de contratación o la forma en la cual nos venden el producto pues no son del todo claras en este sentido y obviamente las cosas van a mejor en ese sentido, pero no siempre es obvio. Y luego, por otro lado, es muy difícil ponerlo en contexto. Si nos venden un crédito o un préstamo o una lavadora en cómodas cuotas, pues realmente qué significan esas cómodas cuotas, ¿no? Y veremos un poco más adelante hacia dónde van. Por otro lado, siempre como humanos operamos bajo un supuesto, ¿no? Una cierta hipótesis de que de cara al futuro pues ganaremos más dinero. Y esto es muy típico en el mundo del ahorro, pero afecta enormemente al mundo de la deuda también. En el mundo del ahorro siempre pensamos, ya ahorraremos cuando ganemos un poquito más, ¿no? Y en un futuro ganaremos más. Y esa hipótesis, esa asunción es complicada y nos puede meter en un problemita de cara al futuro. Y luego también pues, normalizar la realidad de que vivimos con varias deudas y nos vamos acostumbrando a ello, que no necesariamente es lo mejor.
No, desde luego. Cuando, Desde luego. Oye, Nicolás, entonces, siendo este el panorama, no es de extrañar que a la mayoría de las personas les cueste ahorrar. Es que estamos hablando que el normal para muchos es no es solamente gastar, no ahorrar, sino gastarse más de lo que ingresan. Es decir, al contrario de lo que nuestros abuelos nos recomendaban, por lo menos los sin míos. duda. En España tenemos esta costumbre antigua de hasta que uno no puede pagarlo con billetes contantes y sonantes, no se lo compra. Que eso era la forma antigua. Hoy en día vivimos a Eso crédito. es, Me adelantan eso es. esa capacidad de compra cuando no la tengo. Entonces Ujú. ya ahorrar nos olvidamos directamente. Sí, por desgracia eso es uno de los retos más importantes a los que yo estoy dedicando mi vida ahora con Arbor y sin duda el facilitar que la gente pueda gastar menos, pueda tener un consumo responsable mejor, digamos, aumentar su salud financiera o al final del día el poder apartar algo de dinero y ahorrar algo, pues es uno de los puntos claves en cómo atacamos este problema, ¿no? Y lo curioso es, oye, ¿y cuánto cuesta esta bola de nieve? ¿No? ¿Cuánto cuesta esta fiesta? ¿Cómo de grande es? ¿Y a cuánta gente afecta? Porque si nosotros hacemos un análisis de la deuda de todos los hogares españoles, vemos que asciende a una cifra no menor. Estamos hablando de casi 710.000 millones de euros, que equivale literalmente al 57,5% del PIB. Es un problema grande. Es un problema grande que va en ascenso, ¿no? Entonces, sin duda que esto sirva para concienciarnos y tomar decisiones de ahora en adelante de cómo realmente vamos a tratar de paliar esto. Y con ello nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tasa de ahorro que hay? Porque al final del día, si todo el mundo está endeudado, ¿no? En media, viendo la masa, y tenemos esta cantidad de deuda que vamos arrastrando, ¿cuál es la tasa de ahorro del hogar español? Pues la tasa de ahorro del hogar español es de un 7,4%. Es decir, sí tenemos una tasa de ahorro positiva cuando estamos mirando distintos hogares. El problema que tenemos es que hay una enorme masa muy sobreendeudada que arrastra la media hacia el déficit, ¿no? De lo que veíamos antes. Lo curioso es que esta tasa de ahorro, cuando miramos el promedio español, ¿es buena o mala? Bueno, es aproximadamente la mitad de lo que tienen los países nórdicos, ¿no? Los bálticos sobre todo, y al final del día, pues oye, es una tasa que también ha ido decreciendo en los últimos años y estoy seguro, usando la matemática de Luis o el ejemplo de Luis, que efectivamente si miramos la de nuestros abuelos, por toda la incertidumbre, poco acceso a la información que había y demás, estoy seguro que la de nuestros abuelos era mucho mayor, ¿no? Permite que haga una puntualización. La semana pasada publicaron una entrevista que me hizo un medio de economía y finanzas sobre el ahorro en la época de la pandemia actual. Y bueno, le hemos puesto el enlace, si alguno lo quiere consultar, en el timeline de Twitter de Value School. Ahí se encontrará la entrevista donde tanto yo como otro economista pues respondíamos a las preguntas, ¿no? Resulta que los españoles tenemos una relación con el ahorro contracíclica, es decir, ahorramos al revés o a destiempo. Por ejemplo, estamos ahorrando más y esa tasa que señala aquí 7,4 Nicolás, no me extrañaría, yo pensaría que sería un poquito más bajita, pero no me extraña ¿por qué? Porque en español ahorra más cuando las vacas son flacas. Es decir, lo que hace es cortar el gasto en épocas como la actual, de pérdida de empleo, de rebaja de salarios, ¿de acuerdo? Y sin embargo, aumenta el gasto y reduce el ahorro en las épocas de bonanza. Con lo cual es totalmente al revés de lo que recomendamos en Value School. No, usted en época de bonanza ahorre para poder seguir gastando igual que en la época de bonanza durante la época de vacas flacas. No al revés. Eso, Entonces, es una cosa muy curiosa cómo en este momento donde deberíamos tener capacidad de pago, de poder adquisitivo, gracias a un ahorro acumulado en la época de bonanza, no. La reacción es, me quitan empleo, reducen sueldo, dependo de subsidios, voy a ahorrar ahora. Con lo cual, imaginemos cómo se resiente mi consumo en el momento más delicado, que es el actual. Con lo cual, la lección, una de las lecciones que yo querría que los oyentes se llevasen es que hay que invertir esa relación. Ahorremos en épocas de bonanza para poder seguir gastando y sobrellevar mucho mejor las épocas de vacas flacas cuando se presenten, que al final siempre se acaban presentando. Por eso, en este caso, esa cifra que tú presentas en la diapositiva no me parece descabellada porque tenemos esa costumbre de ahorrar más sí.
cuando más deberíamos estar gastando para no resentirnos tanto como es en este momento. Es bastante, no he visto la entrevista, Luis, la veré, es bastante consistente con lo que nosotros hemos visto desde Arbor, en el sentido en el que efectivamente hemos visto que durante, sobre todo el confinamiento, el ahorro familiar de aquellos que obviamente no han perdido el empleo y demás, se ha disparado literalmente un 40%, ha sido una absoluta locura. Entonces es verdad también que ese miedo ante esa incertidumbre, esa adversidad, también nos empuja, digamos, a prepararnos, ¿no? Para el gran choque o la gran crisis o lo que sea. Y si pudiésemos normalizar un poco más eso en el tiempo, sin duda tendríamos no solo una salud financiera mayor, sino también un estrés financiero significativamente menor, ¿no? Por tener ese colchón y demás. Muy bien. Muy de acuerdo con la reflexión. Pues seguimos adelante. El inciso. Nada, muy interesante. Cuando hablamos de esta tasa de ahorro, hablamos cómo está vinculada al endeudamiento, ¿no? Y al endeudamiento sistemático que estamos viendo, ¿no? Y un poco lo que decía Félix antes a nivel gobierno, más específicamente a nuestra economía doméstica, a los hogares, pues nos preguntamos cómo podemos vivir dentro de las posibilidades, qué podemos hacer, qué opciones tenemos, ¿no? Entonces, al final, para bien o para mal, las posibilidades son finitas, es decir, hay tres temas grandes que podemos tocar. Uno es nuestra tasa de ahorro personal, cuánto ahorramos nosotros, sabemos cuál es nuestra capacidad de ahorro mes a mes, tenemos, digamos, las mejores prácticas implementadas para que podamos ir apartando ese dinero mes a mes, poquito a poco y en todas las épocas, ¿no? Como hablaba Luis ahora de las épocas de bonanza o las épocas de vacas flacas, lo hacemos sostenible en el tiempo en este sentido, o lo hacemos más ante la posible crisis. El tema del presupuesto, lo hemos tocado muy brevemente cuando hablábamos de salud financiera, esto es uno de los básicos. Es importantísimo que seamos capaces de no solo tener un presupuesto, sino cumplirlo. Y muchas veces hablamos con muchos usuarios en Arbor, hablamos específicamente de este tema, y al final del día a veces asociamos el presupuesto con cortarnos, ¿no? O limitarnos. Más allá de lo que cada uno consideramos un consumo responsable, que eso es cada uno y las capacidades financieras de cada uno, sean 7.000 euros o sean 7, lo que vayas a gastar en algo, lo importante es que cada euro tenga su propósito. Entonces, cuando hablamos de ahorro, cuando hablamos de presupuesto, o incluso ahora cuando vamos a hablar de ahorro, de recortar gastos, es importante que de lo que son los euros que entran en nuestra cuenta, cada uno tenga su propósito. Y hay algunos de esos euros que tiene uno de estos propósitos, que es el de ahorrar. Entonces, dentro de nuestro presupuesto debería estar también el ahorro como tal para que al final le demos ese propósito hasta el último euro. Y hay otro tema que, digamos, también ayuda a que obviamente nuestra economía doméstica se normalice y estemos dentro de lo que hablábamos antes, no dentro del sobreendeudamiento, sino dentro de gastos menos ingresos, ingresos menos gastos, que sea positivo, o en el peor de los casos cero, pero nunca negativo, y es este tema de recortar gastos. Recortar gastos, vuelvo al ejemplo de Luis, no en las vacas flacas. ¿Cuándo fue la última vez que miramos si podíamos renegociar o encontrar un nuevo proveedor de luz con una mejor tarifa o algo por el estilo? ¿Cuándo fue la última vez que cotizamos de nuevo los seguros? Hay muchas cosas que hacemos, pero seguro que hay otras muchas que no. Este es un tema muy importante también y tiene un impacto directamente sobre nuestra cuenta de pérdidas y ganancias personal y nos puede ayudar también a mover esa aguja más hacia el lado de que sobre dinero que falta, ¿no? Entonces, me gustaría decir, Nicolás, porque creo que es un punto al que hemos dedicado bastante atención, conferencias con expertos como José Trecet o Luis Peter en el canal de Value School, insisten siempre en lo siguiente: el ahorro que sea nuestro primer gasto. Es decir, lo primero que sale de la cuenta corriente, nada más ingresar, que nos ingresen el salario, va a ser ese gasto, entre comillas, que vamos a meter, ¡pum!, en la cuenta de ahorro. No ahorramos lo que nos queda al final de gastar, sino que el primer gasto es el ahorro y vivimos con lo que queda. Y así siempre ahorramos todos los meses. Ese es el truco del almendruco, que nos funciona a todos y lo hace muy sencillo. Me apetecía decirlo aquí porque es que es una lección fundamental. Sin duda. Vale. Oye, Nicolás, ¿qué problemas podemos o qué indicadores nos alertan ante la existencia quizás de que podamos tener un problema con las... Perdonad,
Esto pasa cuando hablamos, cuando estamos en casa. Perdona, Luis. No pasa nada. ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpa. Sí, claro que sí. Te quería preguntar sobre aquellos indicadores que nos pueden alertar ante la presencia de un problema con las deudas. Es decir, ¿cuáles son las señales que nos tienen que poner ya en estado de alerta? Vale. Bueno, sin duda tenemos una serie de indicadores que nos van haciendo de pistas, ¿no? Estas señales de que podamos estar cayendo en un hábito poco sano de deuda o que podría ser un potencial problema de cara al futuro o que honestamente ya lo es, pues sin duda el primero son los descubiertos constantes, ¿no? Y esto le encanta a los bancos. Le encanta que haya un descubierto constante por el cual cobrarnos una comisión de 25, 30 euros o lo que sea. Esto es uno, de nuevo, de los, digamos, de los básicos en el que si somos capaces de gestionar bien ese flujo de caja de nuestra cuenta corriente y demás, podamos evitarlo y que al final, oye, si estamos cayendo en descubiertos constantes, sin duda hay un problema de raíz que deberíamos estar atacando. Vale, Nicolás, perdona, permíteme explicar, descubierto en cuenta, nos referimos a la pauta por la que una persona saca más de su cuenta corriente de lo que tiene, es decir, incurrir en números y tú estás explicando que los bancos te cobran por eso. Es decir, si yo, por ejemplo, saco 25 euros más de lo que me queda en la cuenta, es decir, que le dejo con un saldo de menos 25, por esos 25 euros el banco me está cobrando intereses. Sí, así es. Suele haber unas comisiones bastante grandes por este tema. Entonces aquí hay un doble efecto. Por un lado tenemos la señal de que si esto está ocurriendo tenemos un problema que deberíamos solventar porque podemos estar cayendo en este hábito de deuda como tal, o normalizando un hábito de deuda que no deberíamos estar haciendo. Y por otro lado, pues esto está alimentando la bola de nieve negativa de la que hablábamos antes. No solo nos van a estar cobrando intereses sobre nuestros préstamos y demás, sino que además ahora estas comisiones pegan unos hachazos muy importantes a nuestro bolsillo, ¿no? De acuerdo. Otro hábito, otra señal de posible hábito de deuda, pues un cierto estado de evitación, es decir, un estado, no queremos abrir la cuenta, nos da miedo mirarlo, no queremos mirar el extracto de la tarjeta, todos estos, digamos, todas estas señales o todos estos comportamientos que tenemos, que en muchos casos es muy desagradable, ¿no? Abrir la cuenta, ver que otra vez estamos sin dinero o lo que sea. Tenemos que dar un paso atrás, partimos de una base en la cual tenemos que solidificar mejor ese cimiento, ¿no?, del presupuesto previo y demás para que podamos evitar esto de cara a un futuro. Pero sin duda esto es una de las señales que debería despertarnos una cierta sospecha, ¿no?, de mirar un poco más al fondo. Lo que yo comentaba antes de no querer contestar al teléfono, porque sabemos que literalmente 8 de cada 10 llamadas va a ser de gente pidiendo, oye, ¿qué hay de lo mío y cuándo me lo pagas? Vale. Eso es. Y la noticia positiva en este sentido es que si ya hemos caído en esa situación, hay soluciones. Las vamos a ver en un ratito, pero realmente hay soluciones y hay soluciones, digamos, oye, dentro de lo malo que es la situación, hay soluciones pues bastante buenas en las que nos van a tratar con dignidad, nos van a tratar de la mejor forma y vamos a salir adelante de la mano de estas soluciones, ¿no? O sea, que eso también es un tema que mucha gente piensa que ya está perdido, que ya, oye, lo que sea, y realmente no. Siempre podemos dar un paso al frente y mejorar la situación. Entonces, la siguiente gran señal, y esta, en mi opinión, es la más grande, es el uso excesivo de la tarjeta de crédito, ¿no? Hay muchas escuelas de pensamiento sobre cómo utilizar las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito puede ser un arma muy positiva para nosotros, para salir de un apuro, para, oye, necesitar algo en un momento específico y poder tenerlo sin mayores trabas, mayores problemas, pero en muchos casos también es nuestro mayor enemigo, ¿no? Que nos hace, digamos, de enemigo, ¿no?, dentro de nosotros de poder comprar cosas que no deberíamos poder comprar o que no necesitamos en ese momento, por lo que sea. Si nos vemos utilizando mucho la tarjeta, deberíamos tomarlo como señal. Una pregunta, como especialista que eres, vamos a ver, ¿el problema cuál es? ¿Financiar consumo con la tarjeta de crédito o comprar con la tarjeta de crédito? Pero, oye, yo pago todos los días 30 de cada mes el saldo de esa tarjeta. Eso no sería un problema. O a lo mejor estás insinuando que hacerlo también de esa manera puede llevar a un exceso de consumo que al final acabe teniendo que ser refinanciado. Eso es una muy buena pregunta, Luis. Para mí, el punto crítico es nuestro comportamiento y cómo el banco
ayuda o no a que nuestro comportamiento sea el idóneo. Me explico. Nuestro comportamiento debería ser el de pagar la tarjeta a final de mes. Y raro debería ser el mes en el cual a día 30 del mes o a día 1 del mes no hemos pagado el balance completo de la tarjeta, porque ese mes hemos tenido X, Y o Z que ha ocurrido y tenemos que dejar un balance de 200 euros o 2.000, lo que sea, en la tarjeta por una necesidad puntual. El tema está en que es muy fácil vernos en la situación, esto me ha pasado a mí anteriormente, le ha pasado a mi mujer y le ha pasado a infinitos amigos míos, en los cuales por defecto la tarjeta va para el pago mínimo. Entonces no pagas todo al final de mes, sino que mágicamente se quitan 35 euros de la cuenta y de repente tú te ves con la capacidad de poder gastar más dinero, digamos, del que inicialmente pensabas, tenías o lo que fuera, porque tu tarjeta está acumulando un cierto balance. Hasta un límite, pero ese límite puede ser 2.500 euros o pueden ser 5.000, 6.000 o lo que sea, ¿no? Entonces, contestando experimente a tu pregunta, para mí el punto negativo de la tarjeta es nuestro comportamiento y nuestro enfoque a cómo ir pagando esta tarjeta. Si lo estamos utilizando como un crédito, una línea de crédito revolving, ¿no? Que está ahí siempre que la necesitemos y simplemente va en aumento, eso es un problema importante que deberíamos tomar como señal de dar un paso atrás y digamos, replantearnos cómo lo estamos utilizando. De acuerdo, gracias. Hay mucha gente, igual que lo que acabas de describir, Luis, que no solo usa la tarjeta, sino que además el uso de la tarjeta, en algunos casos, te da puntos, te da una serie de privilegios y demás, que, oye, son buenos al final del día. El tema es que no te veas en la situación adversa de que no le estás dando el uso adecuado tú por tu forma de pagarla o lo que fuera, ¿no? Y luego, digamos que por último, señales dentro de estos hábitos de deuda o que vamos camino a un hábito de deuda poco sano, es pues el descuido de ciertos gastos importantes. Oye, al final, cuando nos vemos en una situación en la que tenemos que hacer un gasto importante como tal, igual deberíamos parar y pensar si podemos comprarnos eso, necesitamos una lavadora mejor, una lavadora peor, o lo que sea, ¿no? Digo lavadora como un gasto importante, pero muchas veces son gastos grandes que nos pillan completamente por banda y somos descuidados por naturaleza porque hay que solventarlo de forma inmediata y no nos paramos a pensar si posiblemente hay otra mejor opción. Y luego la peor de todas, sin duda, que es este tema de utilizar el crédito para pagar crédito. Hay mucha gente a la cual está metida en esta rueda del crédito, digamos, que tiene que utilizar préstamos para pagar otros préstamos. Eso no solo es negativo de cara a nuestra salud financiera y nuestra economía doméstica, sino que es que eso realmente hace exponencial el crecimiento de esa bola de nieve que no va a traer cosas buenas de cara al futuro, sin duda alguna. Muy bien. Muy bien, pues vamos, si te parece, a entrar un poco en los préstamos más comunes con los que podemos encontrar en el mercado. Vale, pues mira, cuando miramos el mercado como tal, estamos hablando específicamente de España, vemos a grandes rasgos, 4 tipos de préstamos. Los hipotecarios, los créditos al consumo, las distintas tarjetas de crédito y los microcréditos. Hay otros productos ahí fuera, los hemos agrupado básicamente en nuestros 4 grandes rubros. Por hacer referencia rápidamente al impacto que tiene sobre nuestra salud financiera, por hablar, digamos, de un denominador común o de un cierto diagnóstico que podemos hacer sobre nuestra economía doméstica, el préstamo hipotecario en muchos casos es muy bueno para nosotros. Nos permite comprar una casa, ser dueños de un activo, construir patrimonio a través del repago de esa hipoteca a largo plazo y al final es incluso una técnica de ahorro que en muchos casos es muy interesante. Además, estamos viviendo una época, como bien sabemos, de tipos de interés históricamente bajísimos y el acceso, digamos, a estos préstamos, a estos créditos hipotecarios, pues oye, no solo está bastante abierto, sino que el coste es mínimo, ¿no? O sea, en resumen, sería un buen momento para coger un préstamo hipotecario y comprar esa casa si estamos en disposición de hacerlo. Este préstamo específico no es necesariamente negativo para nuestra salud financiera. El siguiente es el crédito al consumo. Un 25% de nosotros literalmente tiene un crédito al consumo y somos el 6º país de la zona europea con créditos al consumo más caros, ¿no? Aquí ya hay algunas pequeñas alarmas en las cuales vemos que hay, pues, por un lado, un coste caro de este dinero y hay muchos propósitos para los cuales se coge un crédito al consumo, puede ser desde una reforma para una casa como literalmente comprar una lavadora, ¿no? Aquí hay, digamos, esa primera alarma de, oye, vamos a dar un paso atrás, vamos a preguntarnos si realmente esto lo necesitamos o no y vamos a entrar un poco más en detalle en eso un poco más adelante. La tarjeta de crédito, que es sin duda
de las peores cosas que tenemos para nuestra salud financiera si no le damos el uso responsable del que hemos hablado antes, Luis, con un cierto enfoque a pagar la final de mes, no dejar que eso vaya subiendo. Y además veremos también un poco más adelante los distintos tipos de tarjeta de crédito y el efecto muy negativo que puede tener sobre nuestra salud financiera y sobre esa bola de nieve. Sin duda, la ganadora de los préstamos malos en este caso, es verdad que resuelven una necesidad muy puntual en un momento seguramente de extrema adversidad, son los microcréditos, en los que los intereses, las tasas, las TAEs, ¿no? y los TINs son totalmente abismales, o sea, son miles por cientos, y al final, como estamos pidiendo un microcrédito de 200 o 300 euros, el hecho de que solo vayamos a repagar pues 50 al mes o lo que sea, nos parece poco, pero nos están matando, ¿no? a nivel coste y a nivel salud financiera. Entonces, esto siempre deberíamos considerarlo el último recurso en el caso de una necesidad de capital. Oye, Nicolás, aquí echo de menos estos créditos que se anuncian tanto por televisión de los créditos preconcedidos. Básicamente te hacen creer que, mire, esté usted en la posición en que esté, aquí siempre le vamos a prestar. ¿Eso es verdad? ¿Qué riesgos tiene? ¿Es peligroso? Es totalmente verdad, están muy de moda y aquí vamos a hablar un poco más de ellos. Primero, suele ser una solución, digamos, cortoplacista para algo. Normalmente nos lo venden como algo que está a pocos clics, ¿no? Entramos en nuestra banca online típicamente, ya de alguna forma nuestro banco nos conoce, nos ha preconcedido este crédito o este préstamo en función de unos parámetros que ya tiene sobre nosotros. Y bueno, es, entre comillas, una nueva forma de endeudamiento, llevan tiempo en el mercado, pero es, digamos, la estrategia de marketing que está medio de moda y es muy fácil hacer un clic rápido, ¿no? Aquí volvemos al tema de que, bueno, si es así de fácil conseguir el dinero, igual nos llevan a un consumo que no es el más responsable o el más idóneo en ese momento, y por otro lado evitan el hecho de que vayamos a comparar, ¿no? Y siempre es importante, sobre todo si estamos hablando de compras más grandes, como hablábamos antes, de hacer una cierta comparativa del mercado, ¿no? Porque eso es difícil perder los detalles. Vale, muy bien. Oye, y otra cuestión que tengo en la cabeza, las tarjetas revolving, de las cuales también se habla a menudo. Explícanos qué es este concepto del revolving, que parece como que se regenera, o sea, que es, no sé, que vuelve, ¿no? No sé, explícanos, por favor, qué significa y si tenemos que estar prevenidos. Sí, las tarjetas revolving están en el ojo público actualmente, no solo en el ojo público, también en el ojo del regulador, el Banco de España, y hay importantes sanciones y ahora vamos a hablar un poco de qué son y por qué, ¿no? Desde luego son muy cómodas de cara al consumidor. Nosotros como consumidores paseamos por el aeropuerto, paseamos por un centro comercial, hay un kiosco, de un banco, de una institución y básicamente nos ofrecen esta tarjeta. Normalmente la emisión es muy rápida de la misma, nos dan pues, oye, entre 500 y 3.000 en adelante euros para que podamos tirar de ellos y por defecto, pues esto es un poco las cómodas cuotas pero aplicado a las tarjetas de crédito. Por defecto pagas 30, 50, 40 euros a final de mes y básicamente lo que es simplemente una línea eterna de crédito, por eso se llaman tarjetas revolving, de las cuales tú puedes ir gastando, vas pagando poquito a poco y ya está. El problema que tienen es que históricamente lo que hemos visto en los últimos años es que los intereses han sido totalmente desmesurados, estamos hablando de 20 y picos %, y al final del día ha llegado ya un punto en el que, si no me equivoco, Luis, fue en abril de este año que el Tribunal Supremo sacó una sentencia dictando básicamente que esto es usura. Y ahí eso es lo que ha desencadenado todo este movimiento de reclamaciones, digamos, en la televisión, la radio, un montón de espacios publicitarios, webs y demás, en la que oye, se está reclamando a cada uno de estos bancos por parte de los propios clientes, los consumidores, el hecho de que estas tarjetas son consideradas usura y deberían reembolsar o todos los intereses o incluso parte del capital que ya se ha pagado a día de hoy porque se ha estado pagando durante años y años, ¿no? Sin fin, parece ser. O sea, Nicolás, que nadie da dinero gratis, ¿eh? Que no nos engañemos que esta oferta de te adelanto la posibilidad de consumir, esa sale cara. Por desgracia nadie da dinero gratis y sin duda alguna todo nos cuesta y cuanto más se alargue en el tiempo, más nos cuesta, ¿no? Por ese efecto de los intereses. Vale, un dato curioso sobre estas, perdón Luis, sobre estas tarjetas
cuando hablamos de estas reclamaciones, por darle un poco de color a la cosa, estamos hablando que en un año ha habido un 200% más de estas reclamaciones y ya ascienden a casi unas 15.000. O sea, realmente es un movimiento grande el que hay detrás de estas reclamaciones de cara a los bancos y se está poniendo mucho hincapié. ¡Qué brutalidad! Oye, Teresa te pregunta si existe regulación en los intereses de estos microcréditos. Claro, a intereses que están cercanos a la usura, vamos a decir, Claro. esto puede ser muy subjetivo. ¿Eso no se regula, Nicolás? ¿Hay algunos topes? Pues mira, si te soy muy honesto, no soy un experto en esta parte de la legalidad de este tipo de créditos. Me sé muy bien la parte de revolving. Lo que sí sé es que en la parte de microcréditos lo que es crítico, digamos, es que hagan un desglose de todos los gastos en los que se involucra, digamos, en la contratación o que tiene el producto como tal y que obviamente muestren la TIN, la TAE y demás. Creo que por los montos que conceden no hay una regulación en la cual se ponga un límite, porque obviamente si hubiese un límite, pues estaría por debajo del 20%, que es lo mismo que han aplicado a la usura de las tarjetas de crédito, y seguimos viendo en el mercado TAEs del 22.000% y demás, ¿no? Entonces creo que tiene algo que ver con el valor absoluto del préstamo en este caso, pero tendría que mirar si hay una regulación específica a ese producto como tal. Vale. Otra pregunta que te querría hacer ahora que estamos hablando de aquellos productos más asociados con las deudas es la refinanciación de deudas o la reestructuración de deudas. ¿Esto es un servicio que tú crees que conviene a los clientes o los usuarios que están ya endeudados? ¿Qué ventajas tiene? Y sobre todo, ¿ante qué riesgos nos tenemos que precaver? Ya. Sin duda, mira, la refinanciación de deudas es un arma de doble filo, ¿vale? Básicamente, tienes que ir tú al banco y, tratar de renegociar las condiciones, tratar de consolidar esos créditos que ya tienes con el banco, esos préstamos, y refinanciarlos, ya sea con ese banco u otro, ¿no? Entonces, aquí se abren básicamente dos posibilidades, ¿no? Por un lado, si estamos en una situación extremadamente adversa, tenemos que tener muy claro que lo que estamos haciendo, refinanciando la deuda 1, 2, 3, ¿no? con el banco, con otro banco, digamos, si estamos refinanciando la deuda 1, 2, 3 en el nuevo préstamo, que es el 4, lo tenemos que hacer con un propósito no de, digamos, patear la pelota hacia adelante, sino más bien de que podamos conseguir unas condiciones mejores, podamos organizarnos mejor. Muchas veces cuando estamos mirando y tenemos múltiples deudas, estamos haciendo pagos, digamos, a destiempos del mes, en el día 2, el día 12 y el día 24, y muchas veces cuando hablamos de esta refinanciación, podemos no solo consolidar unas mejores condiciones, sino consolidar un solo pago, organizarlos mejor. Ahora bien, solo deberíamos hacerlo en aquellos casos en los que realmente podemos ponerle un parón al problema, ¿no? En el que realmente podemos salir adelante con nuestras nuevas condiciones y hacer frente a ese pago. Si no somos capaces de hacer eso y vamos a estar en una situación adversa de todas formas, lo ideal no es patear esa pelota hacia adelante, sino encontrar algunas de las soluciones de las que vamos a hablar en un ratito para ver, oye, cómo podemos ponerle fin a la situación, partir de cero y volver a empezar, ¿no? Y obviamente con una serie de consecuencias. Típicamente es una decisión unilateral, es decir, somos nosotros los consumidores los que vamos y buscamos hacer esa refinanciación, y el mejor momento para refinanciar es o estar en esa situación en la cual hay una posible solución y podemos salir adelante, o momentos como hoy, en los que se juntan básicamente dos condiciones pues bastante interesantes para nosotros como consumidores. La primera es un entorno de tipos de interés extremadamente bajo. Podemos potencialmente refinanciar esas deudas por un tipo de interés menor, súper interesante mirarlo. Y por otro lado, la realidad de que la banca está sufriendo en su rentabilidad enormemente. La banca además está sufriendo en la adquisición de nuevos clientes y es un momento en el que seguramente valoran mejor que nunca no perder un cliente, ¿no? El cliente que ya tienen. Entonces ahí también podemos usar eso a nuestro favor para potencialmente entrar y buscar ciertas soluciones, ¿no? Oye, sí, perdona, termina. No, realmente diría que esos son los dos puntos en los que podemos buscar, digamos, solucionar nuestro problema de deudas con esa posible refinanciación o encontrar una forma de abaratar los costes de esa refinanciación.
Vale, mira, de esa financiación. sí, te voy a pasar una pregunta que nos hace Juan. Dice que hace años se quiso comprar un coche normal al contado, como dijimos que los abuelos hacen, ¿no? Con Sí, billetes con sí. y antes. Coche de primera mano en el concesionario. Y le dijeron que no podía y que tenía que estar sujeto a financiación por lo menos un año. Es decir, que le obligaban a financiarlo. Pregunta Juan si esto es legal, porque al final le están cobrando a la fuerza intereses durante un año y no Claro. le impedían el pagarlo con dinero contante y sonante. No, es una locura, ¿no? Si lo pensamos. Al final del día, lo que estamos viendo es que también muchos comercios, concesionarios de coche, comercios de electrodomésticos, cualquier bien de consumo que haya ahí fuera, normalmente además tiene ciertos incentivos con las financieras. El negocio de la financiación es un negocio muy bueno, o sea, tenemos que partir de esa base, ¿no? Es el negocio bancario más antiguo que existe y al final del día hay mucho dinero involucrado en ese negocio. Entonces, las financieras al final incentivan a estos comercios y a estos concesionarios y demás a que ellos, oye, animen a la gente a financiar y muchas veces reciben comisiones por hacerlo. Entonces, por desgracia, nos vemos en esa situación en la cual, oye, desde luego no creo que sea legal el hecho de que te obliguen a que no lo puedes pagar con contado, pero por desgracia nos vemos en una situación en la que ellos, con el interés de ganarse esa comisión extra y seguramente el margen en los coches no es muy alto. Tengo entendido que es aproximadamente un 8% sobre un coche nuevo. Entonces, al final del día, si además ellos pueden aumentar ese margen haciéndote ese cross-selling, ¿no? de otro producto financiero, pues es fantástico. Mira, quería hacer un inciso porque se me ocurre que a lo mejor la obligación de financiar el coche viene porque es la única forma de comprarlo a ese precio reducido. Es un precio falsamente reducido, Sin porque duda. el descuento que te están dando es lo que te van a cobrar por la obligación de refinanciarlo, con lo cual Correcto. la única forma de ofrecer un enganche comercial con un precio muy barato es compensar la diferencia que están supuestamente perdiendo con los intereses que te van a cobrar a la hora de financiarlo. Quizá por ahí digamos, la trampa, por llamarla de alguna manera. Es una técnica comercialmente muy habitual que es la del upselling, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir que en vez de gastarte 12.000 euros te gastes 14.400 cuando tú hoy, aquí, ahora no tienes 14.400? Bueno, pues te pongo estos extras, lo financiamos y ahora mágicamente ya puedes tener el coche con todos los extras o cualquiera de las combinaciones, ¿no? Perfecto. Oye, Nicolás, vamos a entrar ya, si te parece, en los métodos hemos visto la enfermedad, estos son los síntomas, estas son las formas en que nos contagiamos en este lenguaje coronavírico del momento. Vamos allá con la cura. Métodos prácticos, fiables y sobre todo fáciles para librarnos de las deudas. Fantástico, Luis. Lo primero de todo es, oye, realmente preguntarnos si lo necesitamos, si realmente lo necesitamos o hay una alternativa, ¿no? Que no caigamos en el consumo por consumo, sino que realmente hagamos un uso de ese consumo responsable. Y si lo vamos a hacer, lo queremos, lo necesitamos y demás, hay una alternativa que es no pagar el mínimo. Es decir, muchas veces nos pensamos que porque el préstamo tenga una cuota de 125 euros, oye, que no podemos pagar más que eso, ¿no? O en el famoso caso de las tarjetas revolving, que no podamos, oye, que no, es que tengo que pagar 35 euros al mes. Pues pagarlo todo. Otra cosa es que le interesa a la financiera que tú hagas eso, ¿no? Entonces, también ponen trabas en nuestro camino, pero sin duda alguna hay ciertas estrategias que podemos hacer de antemano, ¿no? Antes de entrar en el problema, para que esto no coja más volumen del necesario. Y si ya estamos adentrados endeudados con cualquier tipo de producto, pues obviamente hay cosas que podemos hacer, ¿no? Y hay principalmente dos estrategias, digamos, que utilizamos para poder deshacernos de deudas. Y aquí entran dos factores distintos. Los dos son fantásticos, los dos cumplen su propósito, que es lo más importante, y son por un lado el método que se llama bola de nieve y por otro lado el de la avalancha. Básicamente la diferencia es el orden en el cual decides irte deshaciendo de estas deudas. ¿Cómo nos deshacemos de esas deudas? Es obviamente con la capacidad financiera que tengamos de más del mes, ¿no? Estoy hablando de que, oye, de esa capacidad de ahorro que tengamos, pues podemos destinar una parte de ello a irnos deshaciendo de ciertas deudas, sobre todo porque nos van a costar, como decíamos antes, tiene una cola muy larga esa deuda y nos van a costar más a largo plazo
y podemos priorizar salir de algunas más pronto que tarde. En el de bola de nieve vamos a ordenar nuestras deudas de la más pequeña a la más grande. El principal, ahora vamos a ver un ejemplo, pero básicamente el principal a favor que tiene este método es que vamos eliminando deudas completas, ¿no? Si debemos el microcrédito, pues vamos a por el microcrédito y ya nos quitamos eso de encima. Luego la tarjeta el crédito con el MediaMarkt o lo que fuera, nos lo vamos quitando de encima. El de Avalanche es un poco distinto. El de Avalanche, perdón, no se trata de ordenar las deudas por el tamaño, sino por el coste que tiene cada una de ellas. Entonces, financieramente hablando, el de Avalanche nos va a permitir ahorrar más dinero a largo plazo o dejar de pagar tanto dinero a largo plazo, pero es verdad que en el de bola de nieve tenemos de alguna forma el win, ¿no? la victoria de ir saliendo de ciertas deudas antes que en el método de la Avalanche. Voy a mostraros un ejemplo. El de bola de nieve, si tuviésemos un préstamo personal, una tarjeta de crédito, un préstamo de coche, un préstamo de estudiantil, por un máster o por lo que fuera, básicamente nos vamos a fijar en cuál es el más pequeño de ellos, quitárnoslo de encima lo más pronto posible. Aunque la tarjeta de crédito tenga más dinero y esté a un interés mucho más alto, 24% en vez de 10%, vamos a quitarnos primero el préstamo personal, porque también, como humanos que somos, obviamente, necesitamos ver avances, necesitamos ver esas victorias en el corto plazo, en el mayor, digamos, en el menor tiempo posible, con la mayor facilidad posible, y así también nos animamos, hay un efecto emocional, digamos, de que lo estoy consiguiendo y voy a salir de esto, ¿no? Y esto a mucha gente le funciona muy bien. El de Avalancha, personalmente mi favorito, porque siempre miro el centavo, en este caso, pues oye, cogemos las mismas deudas que antes, pero en este caso vamos a buscar cuál es el del mayor interés y pagando ese más rápido, realmente vamos a ahorrar el máximo dinero sobre estas deudas como tal. Y estamos hablando, digamos, de estrategias, ¿no? Pero luego hay otras cosas que también podemos hacer. Es decir, una cosa es qué estrategia implementamos hoy, aquí, ahora, con nuestra capacidad de ahorro y ese dinerito que nos sobra para ir pagando estas deudas, cómo las ordenamos y demás. Tenemos estos dos métodos, pero en paralelo, de forma complementaria, podemos hacer lo que veíamos antes, una reclamación ante el banco de turno o a la institución de turno, la financiera de turno, por temas de usura o cualquiera de los temas que tenemos hoy para reclamar, con el caso de una tarjeta revolving, por poner un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? Y hay muchas entidades que se han visto muy afectadas por esto, porque hay todo un aluvión de reclamaciones y hay muchas firmas de abogados ahí fuera. Nosotros tenemos varios partners con los que trabajamos, que hemos tenido mucho, digamos, mucho éxito ayudando a la gente en este sentido. Otra, más directa, un poco más incómoda, pero sin duda alguna, nada que despreciar, es negociar directamente con tu banco, lo hablábamos antes. El banco nos valora como clientes, está en una crisis de rentabilidad increíble y obviamente antes de que uno nos vayamos a Mora o dos nos vayamos a otro banco, pues van a estar abiertos a tener una conversación. Y luego el otro plan complementario o posible estrategia es refinanciar, es buscar una mejor alternativa en otro banco competidor de este primero y ir y mover nuestras deudas a ese nuevo banco o dentro del mismo banco, pues dentro de ese proceso de negociación, hacer una refinanciación. Aquí el tema es que no estemos regalando de nuestro dinero al banco, sino que ya nos cobran suficientes comisiones y no me malinterpretéis, no soy antibancario, he trabajado en banco toda la vida, les tengo el mayor respeto y son necesarios para nuestra sociedad, pero tenemos que ser egoístas en el sentido en el cual sacarle el máximo provecho a nuestro dinero, ¿no? Porque al final los bancos viven muy bien, han ingresado más de 10.300 millones de euros en comisiones netas y aunque tengan esa crisis de rentabilidad, pues oye, son negocios al final del día y siempre van a estar buscando cómo podemos, cómo podemos entrar y sacarle el mayor provecho a ese cliente que tenemos, ¿no? Esto es una realidad. Madre mía, de verdad esto es como por darnos el servicio de mantenernos en nuestra conducta perjudicial, que es la conducta de vivir por encima de nuestras posibilidades, por eso nos cobran, con eso se enriquecen. Claro, nos dan un servicio, es como el adicto, ¿no? Y su traficante pues se enriquece de la adicción que tiene. No le va a interesar que se cure, que se desenganche. Le va a cobrar por mantenerle adicto. Pues démonos cuenta de que este tipo de servicios no nos hacen ningún bien. Para situaciones extremas de necesidad pueden ser una salida siempre de último recurso, pero no deben ser nunca la norma por la que rijamos nuestro comportamiento financiero.
Vale. Así es, Luis. Oye, entonces, Nicolás, ya estamos entrando en la recta final de la sesión. Háblenos de Arbor, de los productos, aplicaciones que tenéis para ayudar a los usuarios, a la gente que nos está viendo, a gestionar mejor sus finanzas domésticas y personales. Fantástico. Bueno, antes que nada decir que combatir la deuda sí es posible, ¿no? O sea, hay herramientas ahí fuera de Arbor, obviamente, en las que oye, podemos buscar ayuda de familiares, amigos, podemos asesorarnos con un montón de expertos que hay ahí fuera y, oye, en el peor de los casos, digamos, podemos informarnos en Internet, hay un montón de información ahí fuera, ¿no? O Nosotros, ver vídeos de Value School, ir al blog de Arbor a leer por ejemplo, sin duda alguna, estar en este claro, webinar. claro. Entonces, a nosotros nos gusta atacar este problema, digamos, muy de frente y muy directamente, ¿no? Entonces, nosotros dentro de Arbor lo que hemos hecho ha sido, pues, desarrollar una serie de funcionalidades alrededor del mundo de la deuda, ¿no? Nosotros, por definición, somos una plataforma, somos un servicio de mejora de salud financiera, ayudamos a nuestros usuarios a ahorrar, les permitimos invertir sin tener un conocimiento previo y tenemos una gran parte de nuestra aplicación y nuestro servicio dedicado a la deuda, ¿no? Digamos, una de las funcionalidades que tenemos es el configurar, pues, ese plan de pago extra del que hablábamos antes, es decir, muchos bancos utilizan bancos e instituciones financieras utilizan ciertos efectos disuasorios para que uno o no sepas o no entiendas muy bien cómo funcionaría eso, ¿no? Pues nosotros lo ponemos muy fácil, es decir, te preguntamos en qué banco estás, cuánto, por ejemplo, en qué banco tienes esta tarjeta de crédito, cuánto de balance tiene la tarjeta de crédito, ¿no? Cuánto le debes, qué pago estás haciendo y luego de alguna forma, gráficamente y de forma muy sencilla, mostramos, oye, cuánto podrías estar ahorrando si en vez de pagar esos 25 euros, pagas 25 más otros 20, ¿no? Y la verdad es que es bastante sorprendente porque, claro, es una calculadora muy sencilla, pero que da una información muy relevante de poder ahorrarte posiblemente el 60-70% de los intereses y salir de esa deuda no en 6 años, sino en 18 meses, ¿no? Además, tenemos el acceso a un programa de salud financiera en la que cubrimos todos los puntos de salud financiera que hemos visto antes. Uno de los pilares más importantes de esta salud financiera es el tema de la deuda, por eso estamos haciendo este webinar, para concienciar a la gente y obviamente todo el contenido que habéis visto aquí hoy está en ese programa de salud financiera, al igual que, como he mencionado muy brevemente, tenemos partners con los que trabajamos, con los que podemos hablar con nuestros usuarios y conectarlos con ellos para una potencial reclamación de una tarjeta de revolving. Hemos ayudado literalmente a cientos y creo que ya miles de usuarios a reclamar estas tarjetas revolving y esos intereses abusivos de los bancos, al igual que, oye, para otro segmento de clientes, la famosa ley de segunda oportunidad. Aquellos que están en situaciones más adversas y han refinanciado las deudas varias veces y realmente no dan abasto, no son capaces de salir de este agujero negro de la deuda, pues oye, hay una cosa que se llama la ley de segunda oportunidad. Trabajamos con un equipo de abogados que analizan los casos y negocian directamente con los bancos, negociando quitas, negociando condiciones especiales y demás, porque literalmente hay una ley que lo ampara. Y por último está un producto con el que vamos a estar saliendo en breve y sois los primeros básicamente en oír acerca de él, que es el préstamo de Arbor. Es un préstamo ético en el que básicamente lo que estamos haciendo es refinanciar estas tarjetas de crédito, que en muchos casos están al 20-25%, a una tasa de interés que es literalmente la mitad, y muy contrario a nuestros compañeros los bancos y demás, animar a que el repago de ese préstamo sea lo más rápido posible. En Arbor somos especialistas en que puedas apartar pequeñas cantidades de dinero sin darte cuenta para ahorrar para ese viaje, para invertir, para lo que sea. Pues oye, ¿por qué no hacer lo mismo para ir pagando este préstamo y salir de él lo antes posible? Fenomenal. Y con eso pasamos a preguntas. Sí, vale. Oye, mira, dinos cuál es la página web, en qué dirección, si tenéis Twitter, la web, ¿dónde se pueden encontrar los amigos que quieran saber más de Arbor? Mira, nos podéis encontrar en Google poniendo Arbor App, A-R-B-O-R, como está escrito ahí, Arbor App. Nos podéis encontrar en la web con arborfintech.com, en Twitter con Arbor App y en cualquier red social básicamente con Arbor App. Estamos en la Play Store de Apple, estamos en Google Play también para Android. Podéis descargaros la app y ver todas estas funcionalidades, empezar a ahorrar, invertir, pagar deuda, lo que haga falta para aumentar y mejorar esa salud financiera. Genial, pues la verdad es que lo ponéis súper fácil y además muy bien explicado. Bueno, llevamos ya 1 hora y poquito de webinario.
Hemos empezado un poquito más tarde por este pequeño problema técnico con el envío de los enlaces y ahora es el momento de, si tenéis alguna pregunta extra, mandarla en la cajita de preguntas y yo estaré encantado de trasladársela a Nicolás. Ha habido comentarios acerca de, bueno, pues ya lo hemos hablado, el coche que obligan a refinanciarlo, los estados que tienen por norma gastar más de lo que ingresan y no debemos comportarnos como ellos, más bien ellos deberían comportarse más a la antigua usanza, viviendo dentro de sus posibilidades, pero vemos que no lo hacen. En fin, bueno, pues entonces parece que las preguntas están respondidas durante ya la sesión y vamos a concluirlo aquí. Nicolás Salguero, ha sido un placer escucharte, los métodos que has explicado y toda la problemática que has diagnosticado también. Este concepto de la salud financiera es además muy interesante. Nicolás, sabes que lo vamos a publicar, también te lo digo a ti y a todos los amigos. La grabación del webinario estará disponible en el canal de YouTube de Value School dentro de pues, una semana, 10 días, y que sepáis todos que luego también sacamos el MP3, es decir, aquellos que prefiráis el formato de podcast, os vais a iVoox, a iTunes o iTunes, a Spotify, son 3 plataformas en las que estamos, buscáis Value School, os suscribís, también al canal de YouTube, es muy importante, y tenéis los MP3, el audio de estos vídeos. Es decir, que por cualquier formato vais a poder acceder y siempre gratis al conocimiento que estamos impartiendo. Teresa te dice que muchísimas gracias, Nicolás. Estos son lo que yo llamo los aplausos virtuales. Cuando podríamos hacer eventos en la sede de Value School, pues la gente te aplaudía. Pero aquí los amigos te agradecen el conocimiento que tan desinteresadamente nos has regalado. Nicolás. Ha sido un placer. Por supuesto. Félix también te dice que muchísimas gracias. A vosotros, a todos vosotros por estar aquí. Solo quiero emplazar a toda la comunidad de Value School, los amigos que nos seguís habitualmente, a que la semana que viene, el día 28, que es lunes, la semana que viene tenemos 2 webinarios. El primero, el lunes. Hablaremos de un libro que se acaba de publicar que se titula Si no llegas a fin de mes es porque no quieres. Un título un poquito provocador, pero que va a ahondar precisamente en esto. Las cosas que hacen que no podamos cubrir nuestros gastos, nos habituemos a vivir por encima de lo que ingresamos y cómo, sobre todo, siempre cómo resolver ese problema. Efraín también te da las gracias. Y bueno, Nicolás, ha sido un placer tenerte en Value School. Esperemos que más adelante, para no abusar de ti, volvamos a contar con tu presencia y con tu conocimiento. Será un placer. Muchísimas gracias. Un placer, Luis. Hasta la próxima. Gracias a todos. Y a todos los amigos de Value School, gracias por estar aquí una vez más y os emplazo al siguiente webinario que será el lunes 28 con Si no llegas a fin de mes es porque no quieres. Hasta entonces, buenas noches, buena semana y salud para todos. Adiós. Igualmente.